Tenemos el siguiente circuito con una conexión mixta de resistencias, porque están conectadas en serie y también están conectadas en paralelo. El método tradicional es ir reduciendo este circuito, o sea, resolver, por ejemplo, estas dos resistencias que están conectadas en serie, luego en paralelo vamos reduciendo, simplificando. Es un método válido. De hecho, si recién estamos empezando este tema, se lo puede hacer porque lo vamos analizando. Sin embargo, ahora les voy a indicar un método más rápido. Un método en el cual nosotros en una sola ecuación ya podemos encontrar la resistencia equivalente de este circuito. Y no ir reduciendo los circuitos e ir teniendo varias ecuaciones, sino en una sola nosotros vamos a resolver. Primer paso, vamos a identificar los nodos. El nodo es el punto donde se conectan 3 o más conductores. No es un nodo el de aquí, porque se conectan 1 y 2. Aquí sí tenemos un nodo. 1, 2, 3 conductores. Vamos a seguir. Aquí tenemos otro nodo. 1, 2, 3 conductores. Este no es un nodo. Tampoco es un nodo porque solo se unen 2 conductores. Este sí es un nodo porque se unen 1, 2, 3 conductores. No es un nodo. Este sí es un nodo porque se unen 1, 2 y 3 conductores. Ya hemos identificado los nodos. Recordemos que la suma de las corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Es decir que cuando tenemos un nodo y llega a otro nodo, ese camino sigue siendo la misma corriente hasta que llega al nodo. Pues vamos a graficar las corrientes eléctricas para comprender. Forma teórica va de positivo a negativo. Entonces a la corriente eléctrica del circuito le voy a llamar I. Tenemos esta corriente I y llega hasta acá. Una vez que llega al nodo, esta corriente I se va a separar en una corriente I1 que va por el lado de acá y en una corriente I2 que va hacia acá abajo. Esta corriente I que está entrando al nodo es igual a la suma de I1 más I2. Miremos, el camino de I2 es facilito. I2, e I2 llega hasta acá. ¿Por qué razón llega I2 hasta aquí? Porque ya tenemos otro, ¿no? Entonces, hasta ahí llega I2. Vamos a ver ahora el recorrido de esta corriente eléctrica I1. La corriente eléctrica I1 va por aquí y llega acá, a este otro nodo. Una vez que esta I1, voy a colocarlo aquí, llega a este nodo, se llega a dividir. Y vamos a llamarle una I3. Entonces esta I3 sigue el camino. No llega hasta aquí porque esta no es un nodo. Entonces I3 sigue recorriendo. Tampoco llega hasta acá porque esto no es un nodo. Seguimos teniendo I3. Finalmente I3 llega hasta este nodo. Y hacia el conductor que se encuentra aquí abajo, nosotros tenemos I4. Es decir que I1, la corriente eléctrica I1 es igual a I3 más I4. Observamos que a este nodo está llegando I3 e I4. Por lo tanto, si I1 es igual a I3 más I4, I3 más I4 es igual a I1. Nos damos cuenta que de aquí vuelve a salir esta corriente eléctrica I1. Y llega al nodo. Una vez que llega al nodo, observamos aquí, miren. La corriente eléctrica I es igual a I1 más I2. Por lo tanto, I1 más I2 que están llegando al nodo es igual a la corriente eléctrica I. Y miren cómo tiene lógica y cómo todo se cumple. ¿Cuál es la clave de esto? La clave es identificar que cuando las resistencias están conectadas en serie, la corriente eléctrica es la misma. Cuando están conectadas en paralelo, la corriente eléctrica es diferente. Entonces, aquellas resistencias por las cuales atraviesan la misma corriente eléctrica, esas están conectadas en serie. Entonces vamos a encontrar primero la resistencia equivalente en una sola ecuación. Tenemos la resistencia equivalente es igual. Recordamos que cuando las resistencias están conectadas en serie se suman directamente. Pero si están conectadas en paralelo, recordamos que la suma de los inversos de esas resistencias y todo elevado a la menos 1 nos da la resistencia equivalente.
Vamos a ver. Entonces, empezamos el camino. De aquí sale la corriente eléctrica y llegamos a esta resistencia. Simplemente vamos a sumar 2. Observen, ahora estamos llegando a un nodo. Siempre que estamos llegando a un nodo, por este trayecto, nosotros vamos a tener que sumar el inverso de esa corriente eléctrica y por el trayecto de acá, el inverso de estas resistencias. Perdón, el inverso de las resistencias y por el lado de acá, el inverso de estas otras resistencias. Cuando nosotros sumamos el inverso, recordamos que debemos elevar a la menos 1. Miren que el camino de esta corriente I1 está aquí, llega a otro nodo, recorre todo eso, luego llega acá. Tiene bastante recorrido. Por esa razón voy a hacer grande este paréntesis. Elevado a la menos 1. Más el recorrido de I2 solamente es este trayecto de acá, es algo pequeñito. Elevo a la menos 1. ¿Por qué? Porque cuando están conectadas en paralelo se suman los inversos. Sumar el inverso significa elevar a la menos 1. Y sabemos que esa resistencia equivalente es el inverso de esa resistencia total. Por esa razón, elevamos también a la menos 1. Vamos a ir por este camino de I1. Entonces, miren, vamos por acá, estamos sumando 1. Están conectadas en serie porque es la misma corriente eléctrica, más 2. Y ahora observamos que estamos llegando a otro nodo. Entonces, en este nodo, otra vez voy a abrir otro paréntesis. Por un lado, vamos a sumar los inversos de la resistencia equivalente de todas estas. El inverso de la resistencia equivalente de todas estas. ¿Por qué razón? Porque por esta resistencia de 5 y de 2 ohmios, está circulando en la misma corriente eléctrica I3. Como debo tener el inverso, elevo a la menos 1. Entonces, tenemos también más el inverso de la corriente, de la resistencia por la cual va a atravesar esta corriente eléctrica. Aquí también tenemos elevado a la menos 1. Y esta resistencia equivalente es el inverso de la suma de estos inversos. Por esa razón también elevamos a la menos 1. Entonces vamos a completar. Perfecto. Sumamos esta de 2 ohmios. Vamos por acá. Sumamos 1 más 2. Tenemos aquí más. Aquí voy a seguir este camino. Tenemos 5 más 2. Correcto. Es decir que debemos sumar nosotros el inverso de 5 más 2. Por eso tenemos 5 más 2 elevado a la menos 1. Más. Por ese otro camino tenemos 4 elevado a la menos 1. Y todo esto me va a dar una resistencia equivalente. Por eso está elevado a la menos 1. Ahora, ya tenemos todo este camino. Por eso todo esto está elevado a la menos 1. Más. Ahora vamos a ver el camino de acá. Tenemos 3 más 5. Y recordamos, como están conectadas en paralelo con todas las de acá, por eso elevamos a la menos 1. Y la suma de todas estas, elevamos a la menos 1 porque están conectadas en paralelo. Recuerden que elevar a la menos 1 significa encontrar el inverso. Entonces vamos a resolver. La resistencia equivalente es igual a 2 más. Aquí vamos sumando. Tenemos 1 más 2, 3, más. Abrimos paréntesis. 5 más 2, 7. 7 elevado a la menos 1, un séptimo. Más. 4 elevado a la menos 1, un cuarto. Este es un séptimo más un cuarto. Sumo los inversos. Y de todo esto, nosotros debemos encontrar el equivalente. Por eso elevamos a la menos 1. Y de todo esto, que es lo de acá, el equivalente a la menos 1. Más 3 más 5, 8, elevado a la menos 1, un octavo. Y elevado a la menos 1. La resistencia equivalente es igual a 2 más. Aquí tenemos 3 más. Antes de elevar a la menos 1, primero debemos sumar para tener una resistencia equivalente. Entonces, el mínimo común denominador del 7 y el 4 es el 28. 28 para 7 a 4, por 1, 4. 28 para 4, 7 por 1, 7. 4 más 7, 11, 28 avos, elevado a la menos 1. Todo esto elevado a la menos 1, más un octavo. Y todo elevado a la menos 1.
Entonces tenemos la resistencia equivalente es igual a 2 más. Aquí tenemos 3 más. Al elevar a la menos 1, ahora sí invertimos. 28 sobre 11. Todo este resultado, y me faltó ponerle paréntesis, elevado a la menos 1 y más 1/8. Y todo elevado a la menos 1. Entonces tenemos resistencia equivalente es igual a 2 más 3 por 11, 33. 33 más 28 nos da 61. Entonces tenemos 61 sobre 11 elevado a la menos 1 más 1/8 y todo elevado a la menos 1. La resistencia equivalente es igual a 2 más 61 sobre 11 elevado a la menos 1, 11 sobre 61 más 1/8 y todo elevado a la menos 1. Esta parte queremos entender. Significa, la suma de todas estas resistencias que estaban acá nos dio 61 onceavos, pero como están conectadas en paralelo, por eso encuentro el inverso. Elevo a la menos 1, que es 11/61avos. En cambio, la suma de las resistencias por las cuales va esta y 2, 3 más 5 es 8. Pero como está en paralelo, debo sumar el inverso. El inverso de 8 es 1/8. Y como están conectadas en paralelo, el equivalente es la suma de estos inversos elevado a la menos 1. El valor de acá abajo ya ingresemos en la calculadora. Tenemos 11 sobre 61 más 1/8. Nos da 149 sobre 488. Vamos a colocar aquí al ladito. Es igual a 2 más 149 sobre 488 elevado a la menos 1. Le invertimos para quitar el menos 1 y nos queda 2 más 488 sobre 149. Entonces vamos a resolver. 488 dividido para 149 y vamos a sumar 2. Si trabajamos con dos decimales nos queda 5,28 ohmios. Y esa es la resistencia equivalente. La hemos planteado en una sola ecuación. Recordamos que la clave es identificar los nodos y de ahí por cada camino que abrimos vamos elevando a la menos 1 porque se suman los inversos y recordamos que de ese resultado también elevamos a la menos 1 porque es el inverso. Perfecto, ya tenemos la resistencia equivalente. Entonces, todo este circuito es equivalente a un circuito. Igual tenemos la misma fuente de voltaje, 30 voltios, pero con una sola resistencia, llamada resistencia equivalente, que actúa de la misma forma, como si estuviéramos conectadas todas estas resistencias tanto en serie como en paralelo. Y esta corriente eléctrica es la I, la corriente eléctrica de circuito, y esa es la otra parte que nos pide este problema. Entonces vamos a encontrar, sabemos que la corriente eléctrica es igual al voltaje dividida para la resistencia equivalente. Corriente eléctrica y voltaje es 30 voltios, dividido para la resistencia equivalente que salió 5,28. Entonces vamos a dividir 30 para 5,28. Nos queda 5,68. 5,68 amperios. Ya hemos resuelto este ejercicio de una conexión mixta de resistencias planteando una sola ecuación de una manera mucho más rápida.